bueno es encontrarnos, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, en este viernes 5 de septiembre. Estamos avanzando en el mes de septiembre en forma rápida. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Habíamos visto varios conceptos acerca de lo que Jesús enseñó acerca de la ley de Dios, de su espiritualidad. Entonces recuerde que en el Sermón del Monte él habló mucho acerca de la ley, incluso esos pasajes los hemos estudiado en algún momento. Se produjeron muchas controversias. ¿Sabe qué interesante un detalle, no es cierto? En algún momento, si usted recuerda, fueron unos jóvenes a escuchar a Jesús porque querían entramparlo. Muchas de las preguntas que hicieron eran para entrampar a Jesús. Y sabe que hay un detalle, porque la Escritura dice que iban fariseos y herodianos, que eran acérrimos enemigos, pero se habían unido para entrampar a Jesús. Ambos tenían un enemigo común, y ese ahora era Jesús. Había que derrotarlo, porque según ellos Jesús estaba traspasando, echando la ley por tierra, pero hemos estudiado cómo él aclaró los conceptos de la ley puntualmente. Pero existe un problema hoy día que se puede dar en estas enseñanzas de Jesús. Caer hacia un lado, que sería, ¿no es cierto?, el concepto de ser legalista, o ir al otro lado, que sería el concepto antinomianista. Claro, que sería el concepto contra la ley. El concepto de la ley ya no sirve, no vale porque fue clavada en la cruz, y ahora vivir la vida porque Cristo nos hace libres. Esos dos extremos son tan peligrosos porque los dos hacen daño, no solamente el que los escucha, sino el que los realiza. Y Jesús dijo que el que no cumpliere y a la vez enseñar esto equivocado va a recibir los juicios que están puestos allí. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros evitar ser legalistas o ser del otro extremo en el que la gracia salvo hoy día y salvo para siempre? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos llegar, ¿no es cierto?, a una verdadera observancia de la ley de Dios? Bueno, yo creo que la única forma es pedirle al Señor que nos ayude a ver claramente la espiritualidad de la ley, y que ella realmente es una bendición para nosotros, para cada uno de nosotros. El Señor mismo, lo hemos dicho durante la semana y volvemos a repetirlo, el Señor dijo: no he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido para quitar la ley, no he venido para sacar la ley, sino a cumplir la ley. Y cuando dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, a lo mejor como el joven rico podríamos preguntar: ¿y qué mandamientos, Señor? Bueno, yo creo que si vamos a las Escrituras, encontramos allí que están los 10 mandamientos, pero hay otros mandamientos que Él dejó. Por ejemplo, oíste y que fue dicho. Cuando el Señor amplificó lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, no solamente porque nosotros, si nos quedamos allí solamente, podemos también cometer pecado y pensar de que estamos cumpliendo con los mandamientos del Señor. Estaba pensando en la ley, que a veces es difícil cumplirla, cómo enseñar a nuestros hijos. Y hay varios libros que hablan acerca de esto. Por ejemplo, hay un libro que habla, otra vez sábado, y quizás me anticipo un poquito porque la otra semana vamos a conversar más puntualmente acerca de esto, pero cómo enseñarle a los niños que se debe observar el sábado, que es parte de la ley de Dios. Entonces ella decía en su escrito, decía: mire, yo para mis hijos el sábado siempre la ropa especial, ropa que solamente la usan el día de sábado, tanto en la mañana como en la tarde. Sí, es un poquito más ligera, pero esa ropa es exclusivamente para ese momento. O sea, hay formas y formas de enseñar la ley de Dios, especialmente a nuestros hijos, para que ellos sean portadores de esta verdad en el día de mañana. Por eso que Cristo dijo y hace énfasis: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, ¿cómo podemos nosotros argumentar de que hoy día los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, son válidos, están en toda su vigencia,
porque Él los colocó como parte de su carácter, 10 palabras que nadie puede cambiar. Y de eso la palabra está llena, y cuando alguien habla de que el cuarto mandamiento ha sido cambiado por otro día, no hay ningún registro bíblico que avale esa posición. No hay ninguno. Bueno, tenemos que decir que la misión de nuestro Señor Jesucristo era magnificar la ley y engrandecerla. Debía enseñar la espiritualidad de la ley, presentar sus principios de vasto alcance y también explicar claramente su vigencia perpetua. Jesús, la imagen de la persona del Padre, el esplendor de su gloria, el que fue abnegado redentor en toda su peregrinación de amor en el mundo, era una representación viva del carácter de la ley de Dios. En su vida también podemos decir que se manifestó el hecho de que el amor nacido en el cielo, los principios fundamentales de Cristo, sirven de base a las leyes de rectitud eterna. Entonces tenemos que considerar, el Señor vivió la ley, vivió de acuerdo a la ley, claro, y surge inmediatamente la observación, sí, pero Jesús era Jesús y Él pudo cumplirla, nosotros no podemos cumplirla, así que por eso el Señor nos liberó de esa responsabilidad. Creo que no. En lugar de eso, creo que el Señor magnificó la ley, pero además de eso nos dice, sin mí nada podéis hacer. Y eso es lo que debemos tener presente. Cuando uno examina la vida de Cristo se da cuenta que Él usó la oración como una herramienta, voy a decirlo así quizás malamente, para tener el poder del Padre, aunque Él era Dios también, pero como humano actuó por salvarnos a nosotros, y Él oró mucho a su Padre pidiendo la ayuda, encomendándose a Él, especialmente cuando eligió a los 12, cuando tenía que hacer algo puntual. Y cuando uno mira en el momento en que Cristo da, por ejemplo, los 10 mandamientos en el monte Sinaí, uno encuentra que hay trueno, que hay fuego, y que con fuerza se proclaman las 10 palabras. El pueblo incluso tuvo temor que a Moisés le pasara algo, le pasó algo, o al pueblo mismo tuvo temor. Pero cuando uno va, por ejemplo, al Sermón del Monte, y Cristo se sienta, había un silencio. Él estaba entregando las bienaventuranzas. Había un silencio, de ese silencio que a veces uno le gustaría sentir en las iglesias, y que era turbado, según una escritora, solamente por el gorjeo de los pajaritos, que aprobaban lógicamente lo que Jesús estaba hablando. Y el pueblo se enteró de cómo Cristo magnificó, extendió, aclaró los conceptos de la ley que tenían vasto alcance en el sentido de relación entre nosotros y la relación entre Dios. Cuidemos de alguna manera hacer cumplir en nuestras vidas la ley de Dios por medio de la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos puede orientar y ser oidores atentos y guardadores de los mandamientos de Dios. Es posible guardarlos porque Cristo nos dejó su ejemplo digno de seguir. Amables oyentes, los invitamos para el resumen este viernes, esta noche, digamos a las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo, y una repetición el sábado a las 7:30. También usted tiene estos audios y comentarios en www.escuelasabatica.cl. Gracias, nos vemos entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.